Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso, en forma de oración, te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir tu palabra. Amén. Con el himno de Aleluya, queridos hermanos, como siempre, os digo también Juan 14, 26. Ya saben que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos recuerda todo lo que el Señor ha dejado plasmado en las Escrituras. Y dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 1. Hoy vamos a estar de lo que es el versículo 18 hasta el 25, hasta donde termina. Pero vamos a ir por escena, ¿sí? Primeramente, en la primera escena, vamos a leer el versículo 18. Pero esta enseñanza va a estar titulada El nacimiento del Salvador. El nacimiento del Salvador. Dice así la palabra del Señor en el versículo 18 de Mateo 1. El nacimiento de Yeshua Jesús Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es palabra del Señor. En el Espíritu damos gloria a su palabra. Amén. A partir de este momento, queridos hermanos, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Muy bien. Si están preparados, estamos preparados. Siempre hay más de parte del Señor, absolutamente, para todos los que queremos conocer y saber más de Él. Amén. Gracias por el apoyo que ustedes nos dan a través del intercambio con los mensajes y con el tac. Y va creciendo este ministerio a través de lo que es este canal de YouTube. Amén. De TikTok, estamos en TikTok, queridos, disculpen. Muy bien, acá estamos en Mateo capítulo 1. Ya en la primera parte hice la parte teológica, para los que quieren saber lo que se habló desde el 1 al 17, está todo en nuestro canal de YouTube, toda la explicación del significado del nombre Mateo, en qué año, todas las descripciones teológicas ya están hechas. Entonces, a partir de este momento ya vamos a todo lo que es la narrativa de Mateo y a la descripción de la vivencia de él en el caminar con nuestro Señor y Salvador. El título de hoy les dije que era el nacimiento de Yeshua. Pero como primera escena, que es el versículo 18, ustedes ponen como subtítulo el origen divino del Mesías, ¿sí? El origen divino del Mesías. Ahora, porque si el título es el nacimiento del Salvador, también lo hemos explicado que el Evangelio de Mateo fue escrito en el original del hebreo. Algunas partes, muy pocas, se dice del arameo, hebreo antiguo, pero el 90% estaba en hebreo. Y también habíamos aprendido que la palabra Salvador del original significaba Yeshua. Y Yeshua significa Yahweh, el que salva. ¿Sí? Eso significa. O sea, es el mismo Dios. Ahora, ustedes tienen que, y después les expliqué que luego, por supuesto, más adelante lo hicieron una traducción del griego, de donde nace el nombre Jesús. ¿Sí? No es que es del latín, ni tampoco del español, sino del griego. Ahora, ¿con qué nos encontramos acá en esta escena? Dice, el nacimiento de Yeshua Jesucristo, que es el Mesías, fue así. Empieza diciendo fue así, está explicando cómo fue. Los otros evangelios de alguna forma también lo dicen, pero cada evangelio lo relata de distinta forma, indicando lo mismo. Ese detalle no hay que olvidarse. Pero acá, ¿qué es lo que está pasando en Mateo capítulo 1, 18? Lo que está haciendo Mateo está citando de alguna forma Isaías capítulo 7. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 7, tomen nota, versículo 14, dice, por tanto, dice el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces muchas personas suelen decir que, por cómo está escrito del griego, que Emmanuel
acá sería del hebreo, el Antiguo Testamento, dice Emmanuel. Pero en el Nuevo Testamento, ya en Mateo capítulo 1, 23, lo vuelvo a recalcar. ¿Por qué? Porque estamos en Mateo 1, hemos leído el 18, pero en Mateo 1, 23 confirma lo de Isaías 7, 14. De la misma forma que Mateo 1, 18 confirma lo de Isaías 7, 14. Creo que me entendieron, ¿no? Un lío me dicen. Bueno, creo que entendieron, pero más o menos. Entonces, si los evangelios se confirman uno a otro, esto sería lo mismo. Sería, amén, este sería algo parecido. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá cuando dice que he aquí, en Isaías 7:14, que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, no lo describe con una explicación. Sin embargo, Mateo 1:23 sí. ¿Qué dice ahí? He aquí, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido es? Y ahí pone Dios con nosotros. Ustedes observen que está pronunciando un Elohim, pero no pronuncia, Mateo no escribe el nombre Elohim con minúscula, sino que al decir Dios con nosotros, lo que está diciendo directamente, que aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que cree que Yeshua, que Jesús no era Dios. Esos son debates que van a encontrar en las redes, buscan confirmaciones con textos bíblicos. Pero ¿por qué? Yo ya lo expliqué esto, pero ¿por qué dice Dios con nosotros? O sea, la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, está del griego y del hebreo, pero indica a que Dios viene a este mundo en forma de hombre. Ahora más adelante voy a dar algunos textos, pero voy a utilizar ahora la palabra Dios con nosotros. ¿Por qué? Cuando el Señor muere y resucita, el que no estaba, ¿quién era? Era Tomás, ¿se acuerdan? Esto está en Juan capítulo 20. Cuando le aparece a los discípulos, todo empieza desde el versículo 19 en adelante, pero yo lo voy a resumir desde el versículo 26 al 29, lo explico directamente. Se le aparece el Señor nuevamente a los apóstoles, estaban las puertas cerradas, pero a Tomás, ¿qué le dice? Le dice que pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente, le dice, ¿verdad? Pero por supuesto, que Tomás, ¿qué le termina diciendo Tomás en el versículo 18? La clave está en Juan 20, 28. ¿Qué dice ahí? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué agrega? Dios mío. Por primera vez que le está diciendo, y está con mayúscula, con la D con mayúscula, le está diciendo Dios. Recién ahí le dice Dios. Dice, Dios mío. ¿Sí? Entonces la Biblia está llena de textos en donde indican que el Salvador, que significa Yeshua, es Dios. Ahora, Lucas, ¿cómo describe Lucas lo que acabamos de leer en Mateo 1:18 cuando dice el nacimiento de Yeshua, Cristo Jesús, fue así? Cuando habla, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien. Acá en este texto hay algo que no quiero tocar. Hay algo acá que da para otra enseñanza, pero lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Acerca de lo que está relacionado con el matrimonio. Pero sí, hoy ustedes van a saber algo, que algunos sé que lo saben, pero hay gente que no lo sabe, referente a María y José. Y eso es muy importante saberlo, porque también hay una mala enseñanza sobre ese matrimonio. ¿Cómo lo describe Lucas? En Lucas capítulo 1, del 26 al 35, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Acá entra otro detalle, que tampoco hoy no lo voy a explicar, porque se va a hacer muy largo, pero sí lo di en una enseñanza en la congregación. Pero si quieren ustedes investigarlo por las redes, como quieran, concéntrense en la palabra sexto mes y de ahí hagan el cálculo de 9 meses y van a ver, y después mándenme un mensaje, no les quiero decir para que investiguen, y ahí da exacto cuándo el mes que nació el Señor, que no es diciembre, pero no importa eso. Estamos hablando del calendario hebreo, ¿no? Pero vemos que Dios entra en acción rápidamente en el sexto mes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces acá uno se pone a pensar algo, ¿no? Cuando ellos volvieron de Egipto, porque había muerto Herodes que lo perseguía para matarlo, ellos se van a vivir en Nazaret. Entonces venía la confusión de que, para los fariseos y escribas, de que Jesús había nacido en Nazaret, pero él nació en Belén de Judá y se cumplía la escritura. Entonces ellos tenían una confusión. Pero acá un detalle que no lo dice la Biblia, pero presten atención. ¿En qué lugar estaba María? Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. No dice que fue enviado que estaban en Belén. Lo cual a mí me da a entender, ¿sí?, que María era de Nazaret, pero José era de Belén. Y ahora lo vamos a ver, porque lo comprueba la misma escritura cuando habla del censo. Bien, voy a seguir, pero todos estos detalles son muy importantes. Entonces, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Cuando dice la casa de David es porque es de Belén de Judá. O sea, es de la tribu de Judá, es judío. Dice, y el nombre de la virgen era María. Por eso es que en Juan 4, cuando habla con la mujer samaritana, dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque él es de la tribu, no levita, sino de la tribu de Judá. Es judío. Dice, y el nombre de la virgen era María. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué tipo de saludo era este. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, le dice. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, el Salvador, Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué va a hacer? Le dará el trono de David su padre. Está hablando del trono de los reyes de Belén, de Judá. Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor que le va a dar el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Esta enseñanza es bueno que la escuchen gente hebrea. Dice, y su reino no tendrá fin. Entonces, todo esto es profético, ¿no? Entonces María dijo al ángel, ¿qué le dijo? Si nos pregunta, ¿cómo será esto? Miren todo lo que está pasando acá, que en el Evangelio de Mateo no lo dice. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiero que se concentren en esa palabra, conozco varón. ¿Por qué? Porque en instante, mientras voy avanzando, vamos a buscar el significado de esa palabra. ¿Sí? ¿Qué significa esa palabra? Concéntrense, lo dejo ahí y después lo voy a explicar. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, acá, ¿qué está haciendo estos evangelios? Yo les conté que una vez tuve un problema, entre comillas. El Señor tuvo muchos problemas también con los fariseos y los escribas. No me preocupo por eso, pero sí les puedo decir. Era porque yo en una campaña evangélica, dije que el primer evangelio no era Mateo, que era Génesis 3:15. Entonces, para las personas que no estudiaron, te toman como que estás queriendo torcer la escritura. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? Escríbame ahí qué significa la palabra evangelio. A ver, que alguien me escriba ahí qué significa la palabra evangelio. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra evangelio? Debe ser que saben, sí, todos los evangelistas sabemos. ¿Qué significa la palabra? Muy bien, buenas nuevas, buenas nuevas. Es buenas nuevas. Buena novedad, buenas nuevas, bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo dije que estaba en Génesis 3, ¿verdad? Voy a leer en contexto. Bueno, Génesis 3, voy a leer, está en el 15, voy a leer el 14 y el 15 para que entiendan. Adán y Eva ya caen en el pecado, entran en acción el Señor y dice en el versículo 14,
Y Yahweh Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y sobre tu pecho andarás. Evidentemente volaba, ya le expliqué eso. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí entra el versículo 15, porque significa buenas nuevas. Entran las primeras buenas nuevas. Entonces el hebreo sería, Génesis 3:15 sería las primeras buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice ahí? Dice: pondrá enemistad entre ti y la mujer, le dice a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿cuál es la profecía acá? Que de una mujer iba a venir el Salvador. O sea, de una mujer voy a venir yo, está diciendo. O sea, yo me voy a hacer carne, yo soy espíritu, pero voy a ser carne. Y te voy a destruir, pero voy a venir de una mujer. Eso es una profecía de buenas nuevas y damos gloria al Señor. Si lo entendieron, si no lo entendieron, no se hagan problema. Ya le dije, Juan 13, versículos 7 al 9, lo que no entiende ahora, más luego lo entenderás. Entonces, explicado de esta forma, porque ustedes están tranquilos, lo pueden tomar. El problema, el Señor no tenía problemas con los que le escuchaba y con los que le enseñaba. El Señor tenía problemas con aquellos que eran escribas, fariseos y maestros de la ley. Es decir, que la mayoría de los pastores o las personas que enseñan como el Señor no tienen problemas con sus ovejas ni lo que están aprendiendo. El problema lo tienen con los que son pastores o los que son profetas o los que están son evangelistas. Ahí está el problema, ¿sí? Entonces, ustedes, bueno, ahí me está haciendo una pregunta y tiene que leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, el último versículo, querido. No me quiero salir de la respuesta para el hermano. Está en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Ahí está la respuesta para vos, querido Águila. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en la primera escena? En la primera escena, nosotros estamos observando, queridos hermanos, que las buenas nuevas de la venida del Señor no estaban dichas tan solo, como hemos leído, por lo que es Isaías 7:14. Ya estaba en el principio en Génesis 3:15. A partir de que ellos pecaron, rápidamente entra en acción la profecía de buenas nuevas. O sea, evangelio de salvación. Entonces acá nace la salvación, porque la palabra Jesús, la palabra Yeshua original, significa Dios salva. O sea, Yahweh salva. El que nos salva es el mismo gran yo soy, el que es desde siempre. ¿Por qué? Porque es un indicativo, cada nombre es como el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero una cosa es Dios con nosotros, pero otra cosa es Dios es el que salva. O sea, Yahweh el Salvador. Bueno, todo eso es del hebreo. Pero tenemos que entender eso nosotros. Y estamos aprendiendo todo eso. Y miren, una de las cosas que aprendí yo a la vejez viruela, no estoy tan viejo, pero puedo decir, porque yo digo vejez viruela, porque yo me acerqué al Señor ya avanzada edad. Vieron que en Juan 5 hacía 38 años que estaba el paralítico en la piscina de Bethesda. Mucho tiempo para que recién lo conozca el Señor. Y bueno, hay muchas personas que llevan muchos años sin conocerlo, pero lo importante es conocer y que el Señor tengamos un encuentro con Él. Y una de las cosas que yo aprendí ahí, en este transcurso de peregrinar con el Señor, es el tema de nosotros los ministros, de lo que somos los encargados de enseñarles a ustedes el significado del Evangelio, el significado de Yeshua, el significado de Jesús. Vamos a hablar como nos han enseñado de Jesús. ¿Entienden? Entonces, sí, querido, y ahí ya queda clarito lo que quiere decir. Bueno, entonces, nosotros, queridos hermanos, que estamos, que nos congregamos, que escuchamos, muchas veces nos encontramos con... ¿Qué ejemplo les puedo poner? Quiero poner un ejemplo y no encuentro la forma. Por ejemplo, la medicina. Por ejemplo, en cualquier área de la medicina. La medicina de alguna forma se actualiza cada día o cada año. Los teléfonos pasan de moda cada año, un año y medio. ¿Por qué? Porque se actualizan los software.
¿sí? Y los drivers y los software. Entonces, si vos no tenés el teléfono más moderno, se te va quitando beneficios de lo que estabas acostumbrado. Hay gente, por ejemplo, que tiene software viejo o drivers viejos en su equipo y ya no puede entrar a YouTube, por ejemplo. Bueno, entonces hay muchos ministros que no se actualizan con la palabra. No estoy juzgando, sino que yo lo experimenté, lo vi. Y nos quedamos con la teoría de nuestros primeros padres espirituales. Es como la Iglesia Católica se queda con la teoría del primer papa o el primer sacerdote. La teoría del Testigo de Jehová se queda con su primer líder y de ahí maman todo lo mismo. O la iglesia, ya sea Pentecostés o la Bautista. Ahora nació una nueva denominación que es la Pablista. Y toda la María en coche. Entonces todo eso nos va sacando de la verdad. Porque ya entran las doctrinas y las costumbres. No porque me dijeron, no porque dice el pastor. Entonces tenemos que, ustedes con lo que están haciendo, ve, por ejemplo, hay un hermano que es bautista, ve, y está preguntando, no sabe lo que significa la gran tribulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo leo, no voy a entrar en esto, ¿no? Pero si yo leo, por ejemplo, Hechos, capítulo 14, versículo 22, ahí dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y muchos se confunden con eso. Por ahí no dice que por medio de la gran tribulación entremos al reino, dice por muchas tribulaciones. Es decir, nosotros tenemos tribulaciones, los apóstoles la tuvieron también, pero otra cosa es gran tribulación. Bueno, ahora en la segunda parte, que sería la segunda escena, quiero que anoten como subtítulo, la confusión y rectitud de José. La confusión y rectitud de José. Voy a leer el versículo 19 y dice así: José su marido, como era justo, hay que concentrarse, ¿cómo era? Justo. Justo. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sí, querida Gladys, ya nacieron las iglesias pablistas también, aunque usted no lo crea. Así como está la bautista, mucho. Y ustedes saben, la pedrista, ¿cuál es la pedrista? La iglesia pedrista. La del Vaticano, San Pedro. Y la iglesia María, por todos lados. La iglesia Cayetano, ya saben, está en Luján. En Luján, dije acá en Liniers. Esa es la de Cayetano. Y la de San Expedito, no sé en qué lugar está, pero ya sí. Bueno, eso es otro tema. Bueno, ahora, acá, y si alguien dice, porque me lo dijeron, ahora están queriendo imponer Ferrer a la iglesia Yeshua. Bueno, ese es bíblico al 100%, porque el nombre del Señor es Yeshua. Ahí nadie te puede discutir nada, porque es original y bíblico. Ahora, en esta escena de Mateo 1:19, donde dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, quiero que anoten Proverbios, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice Proverbio 11:3? Dice: la integridad de los rectos los encaminará. ¿Cómo que los va a encaminar? Este hombre, José, le voy a decir algo que es muy importante. Hay análisis que se hacen de todos los hombres que están en la Sagrada Escritura, o sea, de todos los hombres, desde Adán, pero vamos a poner como aquellos que fueron demasiado importantes. Vamos a poner, por ejemplo, Enoc, Noé, David, Moisés, por ejemplo. Y en el Nuevo Testamento, un ejemplo, Juan, cuando el Señor mismo dice que de todo varón nacido de mujer
uno de los más importantes es Juan. Pero ¿qué termina diciendo? Que pero en el reino de Dios es el más pequeño. Este análisis que estoy por darles a ustedes parte de esta perspectiva. Si vos sos papá, miren, concéntrense en ustedes, tanto las mujeres como los varones, como que son ustedes papá, son papá. Vos como papá, ¿a quién le dejarías tu hijo como cuidado? ¿A quién le dejarías tu hijo como un cuidado? Porque hay que encomendar el cuidado de un hijo. Entonces, personalmente, uno de los hombres más importantes de la Biblia, del cual no hay ningún libro escrito, es José. ¿Pero por qué? ¿Por qué José? Porque le confió su hijo el Señor. Le confió su hijo. El tema es que ahora en este tiempo nos confía a nosotros. Somos responsables de llevar a Yeshua a los demás, a Jesús. De hablar de Él. O sea, se nos ha dado una responsabilidad también. Pero ¿qué pasa acá? En el Proverbio 11.3, ¿por qué lo cité? Porque dice, la integridad de los rectos los encaminará. Entonces, ¿qué necesitaba José? Ser encaminado. Y Dios tenía que trabajar en él, porque él se encuentra en medio de una confusión, porque según la Biblia, anoten Deuteronomio capítulo 22, ¿qué tenía que hacer él? Porque yo lo desafío a cualquiera de ustedes que se esté por casar, y que venga tu futura esposa a decirte, estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? Si todavía no nos casamos ni tuvimos sexo. Que del aire te... ¿Y cómo le crees vos? ¿Cómo le creerías? Ponete en el lugar de José y ponete en el lugar de María. Y lo que habrá hablado los vecinos en ese tiempo, la gente, lo que habrá murmurado. Le habrán dicho, este es un cornudo, un gorreado, como dicen en Tucumán. Entonces era difícil, ¿verdad? Entonces él lo que tendría para hacer es lo que dice en Deuteronomio, por ejemplo, y lo que venimos aprendiendo en el Éxodo también. Pero vamos a poner ejemplo de Deuteronomio 22, del 22 al 24, dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Y ahí dice a continuación, si hubiera una muchacha virgen, acá vemos que María era virgen, si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces van a sacarlos a ambos a la puerta de la ciudad y los van a apedrar. Entonces José, ¿qué podría decir? Esta era virgen, pero no se acostó conmigo. Evidentemente, sin Deuteronomio 22, del 22 al 24, ponemos que está hablando José, ¿no? Dice que evidentemente esta persona llamada María se iba a acostar conmigo, pero se acostó con alguien allá, o sea, ahí tienen que morir. Y dice, y morirá la joven porque no dio voces a la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarán el mal en medio de Israel. Ejemplo fuerte, por supuesto, que ya después el Señor lo cambió. Cuando leemos en Juan capítulo 8, cuando está la mujer sorprendida en adulterio, dice que está libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Pero con el tema de María y José, vemos que José podía haber hecho eso, sin embargo él la quería despedir y dejarla secretamente, para que no, porque si la hacía públicamente, ¿qué iban a hacer? Le iban a apedrar. Y si la apedraban, no se iba a cumplir la escritura. Por lo tanto, entraba en un shock de confusión. Por eso en Juan 8, el 4 al 5, dijo, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley de Moisés nos manda que tienen que morir a pedrada. Bueno, entonces José no quiso hacer eso. Vamos a la tercera escena. En la tercera escena quiero que anoten como subtítulo la revelación divina en sueño. Porque el proverbio que decía, lo encaminará a una persona justa. Y acá Dios lo va a encaminar. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a buscar una forma de comunicarse con José para hacerle saber que todo esto es un propósito de Dios. ¿Y qué dice? Mateo 1, del 20 al 21, dice así. Dice, y pensando él en esto, he aquí
un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temáis recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es del Ruach HaKodesh, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará, ahí está el indicativo, siempre el indicativo salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Tenemos que observar algunas confirmaciones de por qué se comunicó de esta forma el Señor con José. Y Job, capítulo 33, versículo 14 al 16, dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice. Y explica: por sueño, número uno. Número dos, en visión nocturna. O sea, estás semidormido. Una cosa es ya estás durmiendo soñando, y otra cosa en visión nocturna. Cuando el sueño cae, dice, sobre los hombros, o sea, estás semidormido, vendría a ser cabeceando, como el tucumano, cabeceando. Cuando se adormecen sobre el lecho, dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Y qué es lo que entró en acción acá? En sueño aparece un ángel y le da consejo. Acá viene el consejo. ¿Sí? Ahora, en número 12, versículo 6 dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas del Señor, de Yahweh, le voy a aparecer en visión y en sueño hablaré con él. Es cuando estaba explicando de que iba a hablar con los profetas, que iba a hablar con cualquier elegido, pero con Moisés iba a ser diferente. Eso está explicando, pero no voy a entrar en ese contexto. Ahora, vemos otro ejemplo en Génesis 28, leanlo completo si quieren, ya lo hemos visto eso, pero resumen con el versículo Génesis 28, 12. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en los cielos, y aquí que ángeles del Señor subían y descendían. Este es el sueño que se le manifestó a quién, a Jacob, que es Israel, padre de las 12 tribus. Pero ahora vemos acá que se está pronunciando, está anticipando sobre el nacimiento del Señor. Y acá viene otra parte que lo vemos en las películas, lo vemos cada vez que llega diciembre. En Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11, dice: pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Entra en acción nuevamente cómo trabajaron los ángeles en ese tiempo, ¿no? Sé que siguen trabajando también. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Y cuál es la palabra que acaba de mencionar el ángel acá a los pastores? La palabra Yeshua. Salvador siempre significa Yeshua. Por eso el título de hoy es el nacimiento del Salvador. Dice: un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, acá estamos observando, queridos hermanos, que se va acomodando todo para el nacimiento del Salvador en Israel. Por eso el final va a ser, lo van a entender, el final es muy, pero muy lindo que me dio el Señor para el final, ¿sí? Vamos a la cuarta escena, queridos hermanos. Voy a leer versículos 22 al 23, que hasta el 25 solamente. Pero acá en la cuarta escena, quiero que anoten como subtítulo: el cumplimiento profético. ¿Por qué? ¿Qué dice? Vamos a leer. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que ya lo hemos visto a la entrada. Pero ahora vamos a hacer otras partes acá. Eso lo vimos en Isaías 7:14, cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señales, aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero cuando leemos Isaías 9, un poquito más adelante, Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y acá entra un detalle
Dice, su nombre es admirable, coma. Número 1, admirable. Número 2, consejero. Número 3, Dios fuerte. ¿Cuál es la palabra que entra ahí? La palabra Dios con mayúscula, no con minúscula. Porque somos dioses con minúscula, pero acá entra Dios fuerte con mayúscula. Número 4, clarito. Padre eterno. Padre eterno. Y cuando uno lee Juan 14, versículo 10, que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces se revela el Señor en Juan capítulo 14 en el tercer año del ministerio quién es Él realmente. Pero luego agrega y dice príncipe de paz. Y eso indica que no venía como rey, venía como príncipe. ¿Por qué? Porque era hijo del rey, que el Padre. Pero Él es el Padre. Pero tenía que, no se olviden que para recibir una corona, somos príncipes, pero cuando muere el Padre, recibimos la corona del rey. Entonces, somos reyes y sacerdotes ya, porque pasó eso. Entonces el Señor pasó a otro nivel. Cuando caminaba en el mundo, ya le expliqué en Juan 18, Juan 19, cuando lo interroga Pilato, él dice, no me llames rey porque mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Entonces, es muy importante esos detalles. Pero cuando dice príncipe de paz, es muy importante, y acá dice Padre eterno, es muy importante que tomemos conciencia cuando uno lee Juan capítulo 14, versículo exactamente 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como lo da el mundo, dice. Entonces estamos observando que se está hablando del mismo Dios. Pero hay otro texto más que es importante, que es Hebreo capítulo 7, que tiene tantos debates bíblicos, pero esto es bueno que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el versículo 1 y 2 dice así, ¿por qué Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y los bendijo, a quien mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem? Esto es rey de paz. Acá, ¿por qué dice rey y no dice príncipe? Está a continuación la respuesta. Porque dice en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Entonces, al ser sin padre, sin madre, está hablando literalmente el apóstol Pablo de que era el mismo Dios. Pero cuando uno lee Mateo 1.1 dice genealogía de Yeshua. Entonces Jesús en forma de hombre tiene genealogía, pero el Padre no tiene genealogía. ¿Están preparados para más? Bueno, es largo mucho tema esto de Melquisedec, pero no vamos a entrar en esa, pero ya más o menos ustedes conocen. Ahora, queridos hermanos, ¿cómo termina esto? En Juan 1.14 dice, y aquel verbo, la palabra verbo seguro que significaban palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y todo fue hecho por el verbo. Y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero la palabra se hizo carne. O sea, Dios, que es espíritu, que es palabra, se hace carne. Por eso cuando uno lee Efesios 6, 17, dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está diciendo, tomen el verbo. Cuando tomamos la palabra, estamos tomando el verbo. Entonces el verbo es Dios. Amén, queridos hermanos. Amén. El verbo es Dios. Y decimos, gracias Señor por tu verbo, por tu palabra. Recibimos tus bendiciones, Señor. Ahora vamos a la última escena y acá viene una parte muy fuerte. Se van a tener que ajustar los cinturones, queridos hermanos, en esta parte final. Esta parte, queridos hermanos, es demasiado fuerte, no para ustedes, quizás los que están en el rubro de los evangelios.
sino más bien, si hay alguien que pertenece a la Iglesia Católica, nosotros no le juzgamos ni nada, ¿sí? Y es más, voy a dar un té, porque se va a poner fuerte esta parte que viene ahora, en el final. Pero antes de ir a eso, yo les voy a citar un texto que vendría a ser para protección hacia mi persona. En Juan capítulo 12, quiero que lo anoten los que son católicos, en el versículo 47 y 48, dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. O sea, yo no sé. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. ¿Se acuerdan qué significa la palabra salvador? Yeshua, ¿verdad? Sino a salvar el mundo. Pero acá viene la parte importante. ¿Qué dice? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Disculpen, querido, que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Se acuerdan que la palabra verbo significaba palabra? ¿Y qué dice a continuación? Dice: la palabra que he hablado, estoy hablando porque esto voy a hablar a continuación, se va a poner fuerte. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién le juzgará? La palabra. O sea, se suelta la verdad de la palabra, Juan 8:32, y conoceré la verdad te hará libre. Se suelta la verdad de la palabra, el Señor no le juzga al que no le quiere escuchar. Amén. Y hay gente que no quiere escuchar. Pero el que no quiere escuchar y ya fue soltada la palabra, la misma palabra le juzgará en el final de los tiempos. Amén, queridos hermanos. Y es bastante bueno aprender esto de Juan capítulo 12, del 47 al 48. Ahora viene la parte fuerte. ¿Cuál es? Mateo 1, del 24 al 25. Quiero que en esta quinta escena pongan como subtítulo la obediencia inmediata de José. ¿Sí? La obediencia inmediata de José. ¿Qué dice? Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, a María. Pero, hay un punto aparte, dice pero, y hay un pero también, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua, Jesús. Y ahora prepárense. En Hebreo 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces acá José también de repente se tiene que despertar, tiene que tomar a la mujer, tiene que aceptar lo que se le dijo, que ese hijo es concebido del Espíritu Santo, el HaKodesh, y tiene que luego también irse a Egipto, tiene que obedecer todos los movimientos, como también se le dijo a Abraham en el pasillo de la fe de Hebreos 11. Ahora, ¿cómo lo describe? Todavía no viene la parte fuerte, ahora viene. En Lucas 2, del 3 al 7 dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, que es la ciudad de Nazaret, donde estaba con María, a Judea, la ciudad de David. Ahí está el tema, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Pero David, cuando uno lee Génesis 30, que ya lo hemos aprendido, este linaje viene del acto sexual ¿de quién? De Jacob con Lea, que la mujer dada con trampa, cuando su suegro Labán se la da con trampa, y no era Raquel, que luego tiene que trabajar otros 7 años más por ella y hace un arreglo, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, acá vemos, dice así: por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y aquí quiero que se concentren, que hemos aprendido en Lucas 1, que en el mes sexto, y les dije, vayan a averiguar el calendario hebreo, el mes sexto, ¿qué mes es? Cuando dice cumplido los días de alumbramiento, significa que llegó, muchos dicen que no llegó a los 9 meses, dicen que a los 8 meses lo tuvo.
Eso es una mentira. La Biblia cuando dice cumplidos los días para dar a luz es que se cumplieron como está estipulado, y todos sabemos los 9 meses. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en esa ciudad, en el mesón. Entonces, muchos dicen, ay, pobrecito, no tenía plata, dice José. No, error. Error. Que digan que no tenía plata para pagar. Y si describe que nació en un establo, en un lugar de un pesebre, se describe porque no había más lugar, porque era un empadronamiento, un censo, entonces ya habían alquilado todos los lugares y no había más lugar, no le quedaba otra. Eso nada más. No se olviden que en Mateo 2 vinieron los magos del oriente y trajeron oro en el nacimiento. Por supuesto, va a decir, bueno, pero le dieron el oro cuando nació recién, sí. Pero no se olviden que José era carpintero y no es que era un muerto de hambre, un tipo trabajador. No se halló lugar en el mesón, por eso es que tuvieron que ir por fuerza mayor a ese lugar. Ahora viene la parte fuerte. Ahora viene la parte fuerte. Y la parte fuerte es que habíamos leído que dice, y no la conoció hasta que dio a luz a Yeshua. Esta es la parte que quiero que observen y cuando tengan un diálogo con alguna persona, citen lo que yo les voy a dar en este momento. ¿Qué significa esta palabra conoció? La palabra conoció del hebreo, hay que tomarla del hebreo y del griego. ¿Por qué? Porque ¿dónde está escrita? En el Antiguo Testamento, por lo tanto el Antiguo Testamento es del hebreo. ¿Y qué dice Génesis 4.1? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y la palabra conoció del hebreo y del griego van de la mano. La palabra se pronuncia como yadá y del griego se pronuncia como ginosko, que sería chinosco, pero del hebreo es yadá, con acento en la y al comienzo. ¿Y qué significa? Anoten así, experimentar y conocerse en la intimidad sexual. En resumen, ¿qué significa la palabra conoció con esta raíz? Tener acto sexual en la intimidad del matrimonio. Significa la palabra conoció. Ahora, si todavía tienen alguna más duda, hay más ejemplos. Uno de los mejores ejemplos es, miren que le dije que se concentre cuando habló María con el ángel. Bueno, en Lucas 1, 34 dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cuál es la palabra que acaba de utilizar María? La palabra conozco, conoció. Entonces cuando María le dice al ángel, pues no conozco varón, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo yadá, le está diciendo, en realidad no le está diciendo ginosco, porque es del griego que lo cambiaron, la verdadera traducción, la verdadera palabra sería yadá. Entonces María lo que le estaba diciendo al ángel Gabriel es, ¿cómo será esto? Pues yadá, varón no. Lo que está diciendo, no experimenté un acto sexual con un hombre en la intimidad. Eso le está diciendo en el original al ángel. No experimenté un acto sexual en la intimidad con un hombre. Y ahí es cuando dice, no te hagas problema, porque va a ser por el Espíritu Santo. Amén, queridos hermanos, porque todo esto es palabra de Dios. Espero que no se hayan dormido. Entonces, oramos y le damos gracias al Señor por todo lo que nos está dando a través de las enseñanzas. Entonces cuando vos ves la religiosidad que dicen, no, pero María es virgen, eternamente virgen. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuándo se consuma un matrimonio? ¿Cuándo un matrimonio es consumado? En la tercera etapa, son 3 pasos. Ir a hacer el registro civil, hacer el casamiento civil por iglesia, y el tercero, en la intimidad, conocerse en la intimidad. Porque la palabra yadá, conoció, significa conocerse sexualmente en la intimidad.
Por eso está relacionado, Mateo 6:6, que en la intimidad, cerradas las puertas atrás, nosotros oramos a Dios y empezamos a conocer a Dios, pero conocemos desde la otra perspectiva, eso tiene otra raíz, conocer a Dios. Pero la raíz en el ámbito de la sexualidad de la humanidad es Yahda. Y lo otro es para otra enseñanza, por supuesto. Entonces, cuando alguien dice que María nunca tuvo sexo con José, se equivocan. Porque está muy clarito que no la conoció hasta que dio a luz. Y la pregunta es, ¿dio a luz a Jesús, sí o no? Y la respuesta, ¿cuál es? Sí. Entonces, ¿qué significa si ya le dio a luz a Jesús? Que entonces tenía la autorización y el permiso, José, de conocerla. Como corresponde, su regalo es, ¿cuál era? Que esa mujer tenga un acto sexual como corresponde bíblicamente. Conocerse en la intimidad. ¿O ustedes creen que José convivió con ella y cuando ya tenía, Lucas 2, 12 años, Jesús la tenía de adorno a María en el costado? No, dormían juntos. Era una vida matrimonial normal, pero tenía la responsabilidad de cuidar al Mesías. Por eso, queridos hermanos, qué importante que es conocer las palabras desde el original. Te abre la mente, la perspectiva de muchas cosas. En la parte final el Señor me dio Isaías 9:2 y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Porque hoy el título es el nacimiento del Salvador. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz. Y acá vamos a entender ahora bien Juan 1 del 9 al 13. ¿Qué dice ahí? Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Fue hecho por él. Clarito, ¿no? Pero el mundo no lo conoció. Ahí entra la palabra conoció de otra perspectiva, con otra raíz. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. Y Yeshua fue engendrado por voluntad de Dios a través del Ruach HaKodesh y no por sangre ni por voluntad de carne. Entonces, ¿cómo hemos nacido nosotros? Justamente nacemos de nuevo, como dijo Nicodemo en Juan capítulo 3. Nacemos de nuevo, es necesario nacer de nuevo. No engendrados por sangre ni por voluntad de carne. No importa la edad para nacer de nuevo. Lo importante es nacer de nuevo para ser nuevas criaturas. Según de Corintios 5:17, con Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y empiezan cosas nuevas. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo, ya por el Espíritu que les fue dado, dice en Romanos 8:16, pueden decir: Abba, Padre. Queridos hermanos, el Salvador ha venido a este mundo. El Yeshua, es Jesús, es nuestro Señor. Y acá los evangelios nos empiezan a describir este panorama maravilloso, con estas perspectivas que son tan importantes para que como hijos de Dios la compartamos, la aprendamos, porque para formar parte del reino de Dios tenemos que justamente saber más y más. ¿Están preparados para más? Queridos hermanos, les bendigo con toda bendición en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua, justamente el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, también a nuestro canal de TikTok. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza bíblica. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma hemos
compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.